Amén. Qué hermoso es el Señor, qué hermoso. Nos regala de su presencia, nos regala el poder estar. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor sabe lo que hay dentro, más que nosotros mismos, El Señor todo lo conoce, el Señor todo lo sabe. Por eso, hoy, Señor, ha preparado una palabra especial. El Señor hoy va a hablar, que estate atento a los sonidos, estate atento porque el Señor va a hablar. Voy a pedirle a Vicky que pase adelante, vamos a orar por ella, vamos a bendecirla, que sea el Señor hablando. Padre mío, Señor, gracias te doy por la vida de Victoria, gracias te doy por este momento, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu voz hablando, Señor, a través de ella. Queremos escuchar a ti, Señor. Padre, Señor, pon en nuestro corazón, Señor, ese deseo de escucharte, de anhelarte, Señor. Quita todo estorbo, Señor. Todo lo que estorbe ahora mismo lo quitamos en tu nombre, Señor, para que podamos escuchar atentamente lo que tú nos quieres decir, Señor. Bendecimos tu nombre, te damos las gracias por este momento y bendecimos a Victoria, Señor, porque tú la has escogido a ella para que traiga tu palabra en esta mañana. Bendito sea, Señor, quedamos contigo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, pues en esta mañana os traigo una palabra difícil a veces de digerir, pero yo llevo mucho tiempo meditando en ella y el Señor lleva mucho tiempo hablándome a través de ella. Y en esta mañana vamos a hablar sobre la oración y el ayuno. No os voy a dar un estudio sobre la oración y el ayuno, porque para eso ya están los pastores, pero sí que voy a compartir con vosotros experiencias que yo he tenido en este tiempo. Y he querido buscar citas donde se habla del ayuno y la oración. Y he buscado documentos. Y el escritor Max Lucado hace referencia a varios tipos de la oración. Define la oración así. Si alguno se siente identificado con este tipo de oración, pues si es para bien, gloria a Dios. Y si se siente identificado porque no ora de esa forma, pues pídale a Dios, que el Señor le muestre cómo tiene que orar. El escritor Max Lucado hace referencia, define la oración en varios tipos. Dice que hay cristianos que oran como un avión Concorde. Yo no he visto un avión Concorde, no sé si alguno de vosotros, pero quizás sea un avión donde sea bastante grande, vistoso, potente y donde quizás haga mucho ruido, porque él así lo describe. Dice que el avión Concorde es como lleva una turbina imperturbable de altura imponente. Las palabras reverberan en las nubes y producen un estampido, sonido en los cielos. Así define él un tipo de oración. Otro tipo de oración que él define es como una avioneta fumigante, más sencilla, más pequeña, donde no hace tanto ruido, donde no es tan vistoso. Vuela a baja altura y pareciera que cubre a menudo el mismo terreno y algunas mañanas resulta difícil arrancar el viejo motor. Esta es otra definición que hace este escritor. Y somos así, muchos somos así. La mayoría nos vendría bien un ajuste en nuestras vidas de oración. Estoy hablando conmigo. Yo no me defino como un avión Concorde, como oradora, sino más bien como una avioneta fulminadora.
Dice que algunas de ellas, algunas oraciones, les falta estabilidad. Se encuentran en un desierto o en un oasis, periodos largos, áridos y secos interrumpidos por breves zambullidas en las aguas de comunión. A veces pasamos días o semanas sin oración estable, pero luego sucede algo. Escuchamos un sermón, leemos un libro, experimentamos una tragedia. Algo nos conduce a la oración de manera que nos zambullimos en ella. Nos sumergimos en la oración y salimos refrescados y renovados. De eso creo que todos sabemos un poco. Pero al retomar la travesía, nuestras oraciones quedan atrás. Y yo he reflexionado sobre esta descripción que hace este escritor sobre la oración. Y la verdad es que me defino mucho, me identifico mucho con algunas cosas. Con otras no estoy tan de acuerdo, pero con algunas sí que me identifico. Dice que hay otros que están necesitados de sinceridad. Nuestras oraciones son un tanto huecas, memorizadas y rígidas, liturgia que vida, y a pesar de ser diarias son un poco aburridas. Eso ya cada cual sabe cómo ora el Señor. Existen otros más que carecen de honestidad. Sinceramente nos preguntamos si la oración es relevante. ¿Por qué razón pensamos a veces querría hablar Dios conmigo, el Dios de los cielos? Si Él lo sabe todo, ¿quién soy yo para decirle cosa alguna? Y si Él todo lo controla, ¿quién soy yo para pedirle cosa alguna o para hacer cosa alguna? Hay cristianos que desgraciadamente a veces somos así. Decimos, si el Señor sabe todo, ¿qué voy a poder hacer yo? Pero a Dios le gusta que oremos, que nos postremos ante Él, que seamos como un avión Concorde, como una avioneta fulminadora, pero que nos postremos ante Él, que hablemos con Él. Porque la oración no está, la fuerza de la oración no está en el que la hace, sino en el que la escucha. Y tal como cada uno se identifique, pero lo que sí que tenemos que ir al trono de la gracia cada día y a cada momento de nuestra vida. En esta mañana esto lo voy a dejar para reflexionar. Cada uno no es una pregunta, es algo como una reflexión. ¿Dónde te identificas tú como orador? ¿En un avión Concorde? ¿En una avioneta fulminadora? ¿Inestables? ¿Aburridas? ¿Relevantes? ¿Cómo son tus oraciones delante del Señor? Si estás lidiando con la oración, no te preocupes, porque la Biblia, la palabra del Señor, nos da justo al hombre que hace una oración. Dice, no te preocupes, no se trata de un santo monástico, ni de un apóstol de rodillas callosas, tampoco se trata de un profeta, cuyo segundo nombre es meditación, o de una persona tan santa que nos recuerde hasta qué punto debemos profundizar en la oración. Es justamente todo lo opuesto. Y vamos a buscar en la palabra, que es donde tenemos la clave, donde tenemos la guía, donde tenemos nuestro camino. Porque sí que hay muchos escritores que pueden dar su opinión, pero como la palabra del Señor, no hay ninguna de sabia. Vamos a buscar en Marcos 9, del 14 al 29. Y aquí vamos a ver una oración. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron.
Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que la toma le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, y ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo: este género por nada puede salir, sino con oración y ayuno. Voy a orar, hermanos, necesito orar. Padre Santo, te alabo y te bendigo, Señor, en esta mañana, Padre. Señor, en tu presencia estamos, con temblor y temor, Señor, de lo alto, Padre. Pero, Señor, queriendo exponer en esta mañana tu palabra como tú me la has revelado, Señor, te ruego que seas tú el que hables a través de mi boca, Padre. Que seas tú el que prepare los corazones para recibirla, Señor, porque queremos hacer tu voluntad y conocerte más y más, Señor. Bendito y alabado seas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como vemos esta historia, aquí vemos a un padre que está sufriendo mucho, pero que no es precisamente un gran orador, es justamente todo lo opuesto. Un padre que tiene necesidad de un milagro. La oración del padre no es gran cosa, pero la respuesta y el resultado recuerdan el poder, como he dicho antes, no está en la oración, sino en el que la oye. Oró en su desesperación. Su único hijo, estaba poseído por un demonio. No solo era sordo, mudo y epiléptico, sino que también estaba poseído por un espíritu maligno. Desde la infancia del muchacho, el demonio lo había lanzado en el fuego y en el agua, como le dice el Padre a Jesús. Imaginemos el dolor de ese padre. Otros padres podían observar cómo sus hijos crecían y maduraban. Él solo podía observar cómo su hijo sufría. Mientras otros enseñaban a sus hijos un oficio, él solo intentaba mantenerlo con vida. ¡Qué desafío! No podía dejar solo a su hijo ni siquiera por un minuto. ¿Quién sabía cuándo sobrevendría el siguiente ataque? El padre debía permanecer de guardia, atento, a las 24 horas del día. Estaba desesperado y cansado. Y su oración refleja ambas cosas. Si leemos con detalle, esa oración se le ve a un hombre sufriendo mucho, atormentado por lo que está sufriendo su hijo, cansado ya quizás de estar siempre pendiente de ese muchacho. Por eso le dice: pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, en el versículo 22. Escuchar esa oración, pensar en ella. ¿Os suena una oración valiente? Confiada, fuerte. No es así, ¿verdad?
Un solo cambio de palabras habría marcado una gran diferencia. ¿Qué tal si en el lugar de decir, si hubiese dicho ya que tú puedes, en vez de decir si puedes hacer algo, ya que tú puedes, hubiese cambiado, ya que tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, hubiese cambiado la oración, pero él dudaba, si tú puedes. Quizás no conocía a Jesús lo suficiente, pero había oído de sus milagros, había oído de lo que Jesús podía hacer, pero él se muestra ante él tímido, cansado. Si tú puedes, Señor, hacer algo, ten misericordia de nosotros. Pero eso no fue lo que dijo. Dijo sí. El modo utilizado implica duda. Es como si el hombre estuviese diciendo, tal vez, si este está fuera de tu ámbito, pero si tú puedes. Más humilde que imponente, más tímido que elevado. Si esa oración suena semejante a la suya o a la tuya, no te desanimes, hermano. Porque ahí es donde comienza la oración. La oración sincera comienza con un anhelo, con una súplica, con amor por lo que estás pidiendo. Jesús venía, si leemos un poco más atrás, vemos la transfiguración. 6 días después, dice el capítulo 2, en el capítulo 9 del versículo 2, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Jesús venía de estar con el Padre. Dice que su rostro resplandecía. Pero aquí vemos que Jesús tiene misericordia del que clama. A veces pensamos que no sabemos orar, o ya oraré cuando aprenda. A veces escuchamos hermanos que dicen, es que yo no sé orar. Es que claro, si escuchamos a los grandes predicadores, a los grandes oradores, pues nos sentimos así un poco asustadillos, ¿no? Y no nos atrevemos a orar. Tenemos la tentación de posponer la oración hasta que sepamos cómo orar. Hemos escuchado, como he dicho, las oraciones de los espiritualmente maduros. Hemos leído de los rigores de los disciplinados y estamos convencidos de que nos aguarda una larga travesía, ya que preferimos no orar antes que orar de manera endeble. No oramos. Estamos esperando aprender a orar antes de hacerlo. Esta oración no está destinada a formar parte de un manual, como vemos, de un manual de oración. Este hombre no se preparó una oración bonita, unas palabras elocuentes, no leyó un salmo, no hizo nada, simplemente se acercó a Jesús. Si tú puedes hacer algo. Menos mal que este hombre no cometió el error de esperar a saber orar. Menos mal. Aunque la oración no era su fuerte, hasta él mismo lo reconoce, creo, imploro, ayuda en mi incredulidad, dice en el versículo 24. Pero Jesús respondió, no a la elocuencia del hombre, sino a su dolor. Jesús tenía muchos motivos para ignorar el pedido de este hombre. Como os he dicho, venía del desierto, allí en el monte se transfiguró. Mientras estuvo allí, su rostro cambió y su ropa se volvió blanca y resplandeciente. Un brillo impactante había fluido de él. Imaginemos lo que puede haber sentido Jesús luego de echarle una mirada al cielo.
Observa el caos que lo recibe de su regreso. Los discípulos y los líderes religiosos están discutiendo. Y Jesús se encuentra ahí, cuando baja de ahí con ese resplandor, se encuentra gente discutiendo, una multitud curiosa mirando, un muchacho que había sufrido durante toda su vida. Imaginémonos esta escena, hermanos. Está en exposición y un padre que había venido buscando ayuda en este desalentado, preguntándose por qué ninguno puede ayudarle. Con razón Jesús dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Fijaros lo que dice Jesús. Y aquí esto a mí me ha hecho reflexionar. No le dice al hombre: ¿por qué no me pides con más fe? ¿Por qué no me oras de otra forma? ¿Por qué dudas de lo que yo puedo hacer? Se lo dice a sus discípulos. Generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Sus discípulos estaban con él, habían caminado con él, habían visto tantas cosas que él había hecho, tantos milagros, pero Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? En el versículo 19. ¿Dónde está la fe en este cuadro, hermanos? Los discípulos han fracasado, los escribas están entretenidos, el demonio que estaba dentro de este muchacho está victorioso porque no hay nadie de lo que hay allí que lo pueda sacar. Y el padre está desesperado. Sería difícil encontrar una aguja en este pajar de fe, porque ahí no se ve fe, ahí se ve así a simples rasgos, como humanos, ahí lo vemos. Han fracasado todos, los discípulos, los escribas, han fracasado todos. ¿Qué es, que no oraban con bastante fe? No sabemos. Cuando el Señor nos ha dejado esta palabra es porque quiere que indaguemos mucho más. Tal vez tu vida esté a gran distancia del cielo. Yo no sé los problemas que cada uno tenemos, aunque nos conocemos bastante, ¿no? Somos una iglesia pequeña y nos conocemos bastante. Pero en esta mañana yo quiero transmitiros aquello que estoy bastante nerviosa, pero es que para mí es tan importante poderlo transmitir tal como el Señor me lo ha transmitido, que quizás no lo captéis, pero hermano, no escuchéis mis palabras, escuchad y leed la palabra que el Señor trae en esta mañana. Yo no sé cómo está tu vida, como antes he dicho. No sé si tienes una enfermedad, que estás orando durante tiempo y el Señor no responde. No sé si tienes un problema en tu hogar y oras y oras y oras y el Señor no responde. Más bien que a veces estamos en el cielo, niños que gritan en lugar de ángeles que cantan, nos rodeamos con todo tipo de cosas, problemas que nos superan. No sé dónde tú te encuentras, yo sé dónde yo me encuentro. Y sin embargo, de entre el ruido de la duda surge su tímida voz. Allí había un alboroto, allí había mucha discusión, vieron a Jesús bajando con Pedro resplandeciente, ahí había gente discutiendo de todo tipo y ese muchacho ahí. Pero en esa tímida voz el Padre se acerca y dice: si tú puedes hacer algo. Permitamos que en esta mañana el Señor sea el que nos diga cómo tenemos que orar en cada problema que tenemos. Dice en el versículo 25 y 27, volvemos a la palabra: cuando Jesús vio que se agolpaba la multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te ordeno,
sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y sacudirlo con terribles convulsiones salió, y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían, está muerto. ¿Os imagináis? Un montón de gente ahí, cada uno con lo suyo, un muchacho ahí tirado en el suelo. ¿Y qué ha pasado aquí? Este muchacho se ha muerto, decían todos, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Dice que eso turbó a los discípulos, como nosotros no hemos podido. No bien se alejaron de la multitud, le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Su respuesta, la respuesta de Jesús, esta clase de espíritu, con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Cuál oración, hermanos? ¿Fue la que tuvo relevancia en este momento? ¿Fue la oración de los apóstoles? No, porque ellos no oraron. Deben de haber sido las oraciones de los escribas. Tampoco nos dice eso la palabra. Tal vez fueron al templo e intercedieron. Tampoco dice eso la palabra. Los escribas tampoco oraron. Entonces debe de haber sido la gente. No sabemos si alguien oró por este muchacho. Lo que sí sabemos es que su padre se acercó al gran sanador. Tal vez organizaron una vigilia a favor del muchacho. Tampoco nos dice eso. La gente no oró ni siquiera en una rodilla. Dice que se dobló. Entonces, ¿cuál fue la oración que llevó a Jesús a liberar al muchacho del demonio? Y aquí es para reflexionar. ¿Cuál fue la oración que llevó al muchacho? A levantarse, a que el espíritu saliera. Es la oración sincera de un hombre que sufre y que Dios se conmueve de él. El Señor se conmueve más por nuestro dolor que por nuestra elocuencia, hermanos, de cómo oremos. Respondió eso. Eso es lo que hacen los padres. El amor de este hombre hacia su hijo es lo que hizo que Jesús tuviese misericordia de este hombre y de este muchacho. Amor hacia su hijo. La fe débil del padre le hace clamar por ayuda a fin de tener una fe robusta. Le dice, ayúdame en mi incredulidad, Señor. Ayúdame. Dios hace lo mismo con nuestras oraciones. Pueden ser torpes, nuestros intentos pueden ser endebles, pero como el poder de la oración está en el que la oye y no en el que la pronuncia, nuestras oraciones tienen relevancia. Tienen relevancia y mucha. Creo que perdí una hoja. Nuestras oraciones tienen mucha relevancia. A veces dudamos, a veces no tenemos la fe suficiente. A veces nos acercamos a Jesús con miedo. A veces decimos, ¿por qué Él se va a fijar en mi problema? A veces estamos tantos años o tantos meses o tantos días orando por algo y no vemos respuesta, que decimos, al Señor no le interesa mi problema, tendrá tantas cosas en las que ocuparse. Y nuestra fe ahí nos falla, hermano. Nuestra fe se debilita, nuestra constancia de orar se debilita, nuestro anhelo de estar a los pies del Maestro se debilita, porque no vemos. Nuestro espíritu está turbado y no vemos. Pero Jesús dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y aquí es donde yo quería entrar en esta mañana, aparte de la oración.
Porque de orar yo creo que sabemos todos. De ponernos de rodillas yo creo que sabemos todos, los que ya llevamos años en el Señor. De tener paciencia y esperar el resultado de un clamor, yo creo que tenemos todos. Pero yo nunca me había parado a pensar en que hay veces que el Señor demanda algo más de nosotros, demanda algo más que oración, demanda algo más que vigilias, demanda algo más. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y yo a lo largo de los años que conozco al Señor he oído pocas veces del ayuno. Y lo he puesto en práctica muy pocas veces. Lo confieso para vergüenza mía. Pero cuando lo he experimentado, os digo que he experimentado algo que no conocía. He experimentado un gozo y una alegría y las circunstancias a mi alrededor estaban igual, pero yo no las veía. Mi anhelo solo era estar con el Señor. Y cuando leía este versículo, le decía al Señor: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Y el Señor me ha mostrado que hay cosas, que Él demanda algo más de nosotros. Que no solamente, que eso está muy bien, el ponernos a orar, el clamar, el reunirnos como iglesia a orar, el hacer vigilias, eso está muy bien. Pero que hay veces que el Señor quiere algo más. Y en esta oración tan sencilla, en esta historia, el Señor nos está mostrando que quiere más de su pueblo. Y ese algo más es sacrificio. Hay personas que se piensan, desgraciadamente hay muchos creyentes, y yo quizás era una persona de ellas, porque no sabía mucho del ayuno. Que el ayuno solo estaba en el Antiguo Testamento, que el sacrificio ya lo había hecho Jesús y que no hace falta nada más. Pero es que aquí es la palabra en el Nuevo Testamento. Aquí Jesús está diciendo: este género no sale sino solo con oración y ayuno. Está demandando a su pueblo que, aunque Él pagó el precio, aunque la salvación no la ha dado por gracia, hay veces que según qué cosas Él demanda más y demanda más de nosotros. Y si el Señor te está llamando a que ores, pero a que ayunes también, no te resistas, hermano. Porque quizás te está permitiendo ese problema en tu vida, porque quiere llevarte a otro nivel espiritual, porque quiere que conozcas más de Él. Y muchas veces cantamos y decimos: quiero más de ti, Señor, quiero conocerte más, pero el Señor nos está mostrando cómo le podemos conocer más. Y hay géneros que solo salen con oración y ayuno. Jesús mismo ayunó. Y ahora me gustaría que me ayudaras, porque tengo la boca ya muy reseca. Que alguien me busque Mateo 4:2. Otro que me busque Lucas 2:37. Otro 2 Corintios 6:5. 2 Corintios 11:27. Lucas 5:33 y 35. Hechos 14:23. ¿Quién tiene Mateo 4:2? Léelo, Joaquín, por favor. Entonces Jesús, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
tuvo hambre. Jesús mismo oró 40 días y 40 noches. Y algunos dicen, es que es Dios. Pero quizás Él resistió más de lo que nosotros podemos resistir, porque Él resistió luego la muerte en la cruz, que nosotros no lo podríamos resistir. Pero nos está enseñando a que se tiene que ayunar. ¿Lo creéis? ¿Creéis que esto no es solo del Antiguo Testamento? ¿Creéis que en el Nuevo Testamento Jesús nos está llamando también a que oremos porque Él nos lo enseña con su ejemplo? ¿Quién tiene Lucas 2:37? Julie, por favor. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Era viuda, hacía 84 años. ¿Os imagináis esta señora, esta mujer, la anciana que sería? Porque si era viuda hacía 84 años, se debió de quedar viuda joven, ¿no? Pero ya tendría cerca los 100 años. Dice que no se apartaba del templo, orando, sirviendo, con ayunos y oración. Era una sierva del Señor que estaba al servicio del templo, quizás vivía allí en el templo, pero no por estar allí estaba exenta, sino que estaba sirviendo con ayunos y oración. ¿Quién tiene 2 Corintios 6:5? Léelo, por favor, Aarón. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, Y en ayuno. ¿De quién está hablando aquí? De Pablo. ¿No? ¿Y Pablo qué estaba haciendo? Pasó por azotes, pasó por cárceles, por tumultos de trabajo, en desvelos y en ayunos. Aquí nos está diciendo que el gran Pablo, el gran predicador, el gran maestro, el gran evangelista que escribía, iba a todas las iglesias, estaba en ayunos, ayunaba. Dice en 2 Corintios 11:27, ¿qué nos dice? También está hablando aquí de Pablo. En trabajos y fatiga, en noches, en vela, muchas veces en hambre y sed, en ayunos repetidamente, en frío y desnudez. En ayunos, en muchos ayunos, dice la Reina Valera, en ayunos repetidamente. Pablo se encontró con muchísimos problemas, hermanos, con mucha tribulación, con muchas pruebas, con mucho sufrimiento por el Evangelio, por llevar el Evangelio a otros. Y estuvo mucho tiempo ayunando. Y eso, pues, ¿qué nos enseña? A que si los grandes lo hacían, ¿por qué nosotros no tenemos que hacerlo? ¿Estamos exentos de todo eso? Quizás estemos exentos de estar en la cárcel, estemos exentos de pasar persecución, porque gracias a Dios no nos persiguen, tenemos libertad, gracias a Dios, de momento. Hay otros países donde no la tienen, pero Pablo ayunaba y oraba. Y eso le servía para su espíritu estuviese más conectado con Dios, para ser más sensible a lo que el Señor demandaba de él. En Lucas 5, 33 y 35... Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. ¿Qué nos está diciendo aquí? Mientras estaban con Jesús, los discípulos pues no tenían necesidad porque estaban con Él. Pero Él les dice, pero cuando yo me vaya, tendrán necesidad. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán.
Está claro. En Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. hermanos, este versículo a mí me ha tocado un montón. Mira que lo he leído veces, pero aquí he estado reflexionando durante mucho rato. Y estaba pensando cuando elegimos diáconos, cuando elegimos personas que dirijan la iglesia del Señor, aquí dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Estamos acostumbrados cuando elegimos a los diáconos a hacer ayuno y oración antes, para que sea el Señor los que pongan a las personas adecuadas, idóneas, para dirigir su casa? Yo no lo he hecho nunca. Ha habido elecciones, se han cambiado personas, pero no se ha hecho como lo dice la palabra. Entonces, estamos llevando la vida del Evangelio un poquito a medias como iglesia, porque estamos cogiendo aquellas cosas que no nos cuestan ningún sacrificio. Y aunque, como he dicho, el sacrificio ya lo pagó Jesús, y Él dice que no quiere sacrificio, sino que le obedezcamos y que le amemos, pero Él en su palabra ha dejado reflejadas todas estas cosas, y es para que las sigamos. Y yo creo que es muy importante, después de todo este tiempo, y antes pido perdón al Señor porque mi entendimiento hasta ahí no lo tenía abierto, pero que el Señor me haya abierto el entendimiento. Porque os aseguro una cosa, yo no voy a votar a ningún diácono en el lugar donde esté sin haber hecho ayuno y oración a partir de ahora. Sin haber puesto durante un tiempo antes a las personas orando y ayunando. Porque luego nos damos cuenta de que las cosas no están saliendo bien. Y es porque hemos hecho quizá las cosas a medias, de como el Señor las quiere. Y ya para terminar, no quiero aburriros más, voy a leer en Esdras 8:21. Si queréis lo buscáis. Vamos a leer del 21 al 23. Esdras 8, 21 al 23. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo, que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Bueno, pues ¿qué puedo añadir yo más a esto? Dice que Esdras tuvo vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo. ¿Pero qué hizo en vez de pedir gente y tropa de a caballo? ¿Qué hizo? Convocó a todo el pueblo para que ayunase, junto con los niños, las mujeres y todo el pueblo.
¿Os imagináis toda una iglesia en ayuno y oración, hermanos? ¿Cómo se vería el poder de la iglesia que el Señor nos ha dado? No es poder nuestro, que el Señor nos ha dado, porque Él nos ha dado poder. Quizás no estamos utilizando las herramientas necesarias para que ese poder salga a flote. ¿Os imagináis? Toda una congregación orando por los enfermos, pero ayunando. ¿Os imagináis toda la congregación orando por un avivamiento, pero ayunando también? Dice el versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Dios no miente, hermanos. Él es el Todopoderoso. Él si quiere hace así y desaparecemos todos, o hace lo que Él quiere, porque Él es Dios. Pero Él está demandando de su pueblo, y en esta mañana, que cojamos las herramientas que Él nos da y salgamos fuera de estas cuatro paredes con la autoridad que Él nos da y el poder. Y vamos a ser más que vencedores en el nombre del Señor. Porque el Señor va a abrir las puertas de los cielos y va a derramar bendición en Segorbe. Y va a derramar bendición donde quiera que haya hijos suyos, orando, obedeciéndole, amando. Pero para eso, y vuelvo al pasaje de Marcos, se necesita amor. La oración de este hombre, de este padre, no tenía mucho poder, era endeble, pero tenía mucho amor por su hijo. Tenemos amor nosotros por los que están ahí fuera, que se mueren cada día. Tenemos tanto amor por los hermanos que están enfermos para hacer sacrificio. Tenemos tanto amor por nuestros seres queridos que se pierden, que el Señor aún no ha hecho el milagro y seguro que es porque tiene algo con nosotros aún que tratar. ¿Tenemos ese amor? Porque si tenemos ese amor, nos vamos a poner a los pies de Cristo, nos vamos a abrazar a su cruz y vamos a hacer todo aquello que Él demanda a su iglesia y a su pueblo. En Joel 2:12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Con ayuno, lloro y lamento. Llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, pero con ayuno y lloro, hermanos. Y oración. Hay género que no puede salir sino con oración y ayuno. Pongámonos delante del Señor y veamos qué género es ese. Porque yo lo he hecho. Y esta es la segunda vez que ayuno, en poco tiempo. Y no estoy debilitada, y no estoy cansada, y no estoy triste, sino todo lo contrario, hermanos. Estoy gozosa, estoy alegre, y lo que hay a mi alrededor no me importa. A ver, entenderme. No me importan los problemas que hay a mi alrededor, porque mi único fin es escuchar al Maestro. Es hacer aquello por el cual, el propósito que Él tiene para mi vida. Y lo que hay alrededor, pues si Él quiere que lo cambie, porque Él ya cambia mi lamento en baile. Porque Él es el que me guía cada día. Me ha costado entender que Él demandaba más de mí. Pero gracias a Dios y a algunos hermanos que me abrieron un poquito el entendimiento, he llegado a experimentarlo.
Porque dice en Romanos 14:17, y con esto ya termino, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y si nos tenemos que privar de manjares, como hizo Daniel, durante un tiempo, pues privémonos, porque si te acercas al Señor, Él te va a decir lo que está demandando de ti. Y pensarlo, hermanos, lo que hizo Esdras. Yo no soy Esdras, no soy el profeta, pero sí os recomiendo, como iglesia, que lo pongáis en práctica. Porque hay género que solo sale con ayuno y oración. Vamos a ver. Padre Santo, bendito y alabado sea, Señor. Señor, nuestro sacrificio, Señor, es nada delante de ti, Padre Santo, por todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros, Padre. Pero queremos agradarte, Dios mío. Queremos agradarte, queremos ser ese pueblo fuerte en ti, Señor. Y, Señor, si tenemos que ayunar, muéstranoslo. Si tenemos que estar más tiempo en tu presencia, muéstranoslo, Señor. Haznos sensibles a tu llamado. Haznos sensibles, Señor. Danos visión, Señor, de futuro, Padre, para ver fuera de estas cuatro paredes, Dios mío. Para ver todo aquello, Señor, que tú quieres y demandas de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque tú cuentas con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido hacernos parte de tu reino, Señor. Pero queremos ser ese pueblo fuerte en ti, Señor. Danos, Señor, la fortaleza que necesitamos, Señor, para obedecerte en cada momento, Dios mío, para hacer tu voluntad, Padre, para, Señor, humillarnos y postrarnos delante de ti como tú quieres, Dios mío. Bendícenos, Señor. Bendícenos y te agradecemos, Señor. Te agradecemos tu infinita bondad, Señor, tu infinito amor por nosotros, Señor. Tu sacrificio en la cruz del Calvario, porque tu sangre nos limpió, Señor. Pero anhelamos más, Señor, anhelamos más de tu presencia, Señor. Anhelamos más de tu poder, anhelamos más de ti, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos. ¿El Señor iba a hablar o no iba a hablar? Anda, que ha hablado hoy. Madre mía, los nervios me querían callar. Pero no ha podido, porque el Señor es más que todo esto. Y ahí, hoy leyendo, antes de venir, mientras predicaba, Vicky me acordaba esta frase. No basta con simplemente creer que existe un Dios. Usted tiene que creer en el Dios que existe. Amén. No basta simplemente creer que existe un Dios. Usted tiene que creer en el Dios que existe. Y este Dios hoy mismo nos está dando las herramientas, hoy mismo nos está diciendo a su pueblo. Hoy mismo nos está demandando, ¿qué está demandando esa iglesia? Que ore, que ayude. Porque quiere hacer grandes cosas, hermano. Él quiere hacer grandes cosas. En mi vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en todas las vidas. Pero tienes que creer que Él lo puede hacer. Porque Él lo puede hacer.